Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer un repaso y al tema visto la última vez que nos juntamos, que nos reunimos. Y además vamos a iniciar una nueva etapa donde vamos a conversar sobre las cuestiones vinculadas con eh, las preguntas que nos hacemos cuando hablamos sobre ciencia y específicamente cuando hablamos de materia, sistemas y de control. Así que vamos a comenzar entonces y para eso vamos a hacer una siguiente aclaración. Bueno, la clase anterior estuvimos hablando acerca del descubrimiento del fuego, lo que eso significó como gran salto, lo que implica conocer, acerca del contexto que se controla, etcétera, etcétera. Hablamos sobre esta tríada que es la del combustible, comburente, calor, y lo que genera a partir de las reacciones en cadena. Eh, Vimos de qué manera se pudo controlar, cuál es el fundamento teórico, etcétera, etcétera. Y hicimos un primer abordaje acerca de alguna definición referida al calor y a la temperatura. Dimos las definiciones concretas respecto a eso, sí, calor, energía en tránsito y temperatura, energía interna. Luego, la palabra control la ponemos en mayúscula porque vamos definiendo de alguna manera la evolución en cuanto a la tecnología refiere sobre algunos elementos propios de la naturaleza, como puede ser el fuego, el calor, la temperatura, la energía en general, los electrones en movimiento, los actuadores, los robots, los autómatas, los átomos, la fisión, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, digamos que hasta el momento son solo palabras sueltas que después iremos definiendo en algunos conceptos, eh, son significativos. ¿Qué es lo que controlamos? Digamos, una sorpresa cuando hablamos de control. ¿Por qué es sorpresa? Y porque en realidad la evolución científico-tecnológica permite ir controlando cuestiones que son muy pero muy elementales, pero con un nivel de abstracción y de construcción bastante profunda. Entonces, cuando decimos que controlamos algo, ¿qué controlamos y cómo? Bueno, lo que controlamos son sistemas y son funciones. De hecho, creamos sistemas y creamos funciones. Además de que las funciones y los sistemas naturales ya existen y se autorregulan, es cierto que también nosotros las podemos controlar y regular de alguna manera. Bueno, acá hay algunos conceptos que sirven a modo de apunte con el objeto de ir profundizando sobre algunas ideas. Por ejemplo, el avance hacia la apropiación del conocimiento implica ir avanzando en el marco de conceptos que comienzan la pregunta de superficie que finaliza en el límite que impone la barrera epistemológica. Cuando uno habla de la barrera epistemológica es el límite del conocimiento, ¿sí? Hasta ahí se conoce. Por ejemplo, la vacuna del SIDA, ¿por qué no se descubre la vacuna? Y porque el límite de lo conocido no lo permite. O sea, que el límite del conocimiento llegó hasta un punto y seguramente se sigue evolucionando, se sigue probando, pero el límite está dado de alguna manera. Ahora, estuvimos viendo un video de Richard Feynman, que luego lo vamos a retomar, que refería a las formas de la pregunta, es decir, la profundización. Entonces, nosotros podemos hacer preguntas que pueden ser más o menos banales, pero que si uno se pone a evaluar los niveles de profundidad que tienen las preguntas que hacemos, como por ejemplo puede ser, ¿por qué nos resbalamos cuando pisamos hielo? ¿O por qué se enciende una lámpara? Sabemos que detrás de esas preguntas hay un nivel de profundidad bastante interesante. Vamos a hacer una cosa, tomen lápiz y papel y copien ambas preguntas. Luego respóndanlas. Y a continuación, cuéntenme si esa respuesta que diste en particular, puede explicar lo que realmente ocurre en cada caso. Bien, ahí tengo que arreglar un error ortográfico. Bien, imaginemos que
quiero dar una respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se enciende una lámpara? Bien, acá tenemos un enchufe. Tenemos un enchufe aquí, un cable y una lámpara. Si yo enchufo esto a la fuente de energía, la lámpara se enciende. Se enciende porque enchufé a la fuente de energía. Y esa fuente de energía, ¿dónde nace? ¿O la energía dónde nace? Y la respuesta convencional sería, nace en el enchufe. La cara de sorpresa de Mr. Bean a esa respuesta puede decirnos varias cosas. ¿Estamos conformes con esa respuesta, que nos es suficiente, o que es una respuesta que es tan banal, que es mucho menos que superficial, que sin embargo nos interesa profundizar un poco más sobre eso? Entonces, para eso lo que hacemos es lo siguiente. ¿Podemos explicar lo que pasa realmente en este sistema desde el interruptor a la lámpara? Esto también tomen nota y les voy a pedir que por favor avancen sobre estas dos preguntas más. ¿Qué preguntas podemos hacernos para ir profundizando? Es decir, a partir de la pregunta A, ¿sí? ¿Qué respuestas tenés a eso? Y luego, referido a la respuesta de la pregunta A, ya trabajando sobre la pregunta B, ¿qué preguntas nos podemos hacer para ir profundizando? Es decir, tengo el interruptor, o tengo, mejor dicho, un enchufe, tengo una lámpara, tengo un cable y tengo una fuente de energía eléctrica. ¿Cuáles son las preguntas que pueden emerger en todo esto? Bueno, ahí yo les voy a dar una ayuda. Si bien el trabajo ese lo van a tener que hacer concretamente, yo les voy a dar una ayuda. Una pregunta podría ser ¿de dónde viene la electricidad? Y una respuesta podría ser de la calle. La otra podría ser ¿la trae la empresa de distribución minorista de servicios eléctricos? La otra pregunta podría ser ¿dónde se origina la electricidad que trae la empresa de distribución hasta la instalación domiciliaria? La respuesta podría ser y viene de represas, de sistemas eólicos, de termoeléctricas, de mareomotrices, que serían en realidad sistemas que generan energía a partir de un determinado control de movimiento. Bien, ahí tendríamos una serie de preguntas ya con algunas respuestas que pueden ser más o menos superficiales, pero que nos sirven como punto de partida para ir profundizando. Nos seguimos preguntando. Entonces tenemos acá una lámpara y un interruptor. Bueno, entonces decimos que tenemos un interruptor, un conductor, que sería el cable, la lámpara y la fuente de energía. Ahora la pregunta, ¿qué es el conductor? ¿Qué significa que el cable es un conductor? ¿Y qué ocurre cuando pulsamos el interruptor? Entonces, a la primera pregunta es, comienza a circular energía eléctrica por el cable, que es el conductor, y la corriente eléctrica llega a la lámpara y se enciende. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando con los conceptos, sabiendo que cada pregunta que nos hacemos tiene una respuesta que pueden ser más generales y que van adentrándose en los niveles de profundidad cada vez mayores. Obviamente que tendremos un límite, pero seguiremos ampliando el marco conceptual, el marco de conocimiento respecto de la pregunta que nos hacemos acerca de los diferentes elementos que corresponden a la materia. En este caso, educación tecnológica y, en este caso concreto, al elemento conductor o al sistema lámpara
o sistema eléctrico. Bueno, el conductor es un concepto aplicado a los cuerpos capaces de conducir y transmitir la electricidad. Otra definición es cuerpo capaz de permitir el movimiento de electrones. La corriente eléctrica solo circula por elementos conductores, por ejemplo, todos los metales. Generalmente se utiliza el cobre porque es un muy buen conductor de costo relativamente bajo. Bien. ¿Qué es el movimiento de electrones? ¿Qué significa eso? Primero, estamos viendo ahí un átomo de cobre. El átomo de cobre tiene esa característica. ¿Qué son los átomos? Los átomos son parte de la materia, están compuestos por protones, neutrones y electrones. Un átomo es una partícula más pequeña, la partícula más pequeña de un elemento que conserva las características de dicho elemento. Nosotros sabemos que hay ordenados en una tabla llamada tabla periódica de los elementos 109 de estos elementos conocidos, ¿sí? Y cada elemento tiene una estructura única. Esta es la tabla periódica. Nosotros estamos ahora refiriéndonos a los conductores, que son los metales, pero específicamente de los metales al cobre. Bien, el cobre es el elemento más utilizado como conductor porque es un elemento relativamente accesible, de bajo costo. No es que sea muy barato, simplemente que no es tan caro como otros conductores como pueden ser el oro, por ejemplo. Bien, el átomo de cobre está compuesto de la siguiente manera. ¿Sí? Tiene 29 electrones, 29 protones y 29 neutrones. Fíjense entonces que esos números refieren a estos tres elementos que son fundamentales en un átomo: los electrones, los protones y los neutrones. Cuando un átomo tiene estos números equilibrados, iguales, decimos que es un átomo equilibrado, que está en estado de reposo. Fíjense que hay órbitas, o orbitales, mejor dicho, se llaman orbitales, y cada orbital o capa, tienen una determinada cantidad de electrones. Fíjense, dice que en la primera capa, el ejemplo que tenemos acá en la imagen, dice que en la primera capa hay 2 electrones, en la segunda capa hay 8 electrones, en la tercera capa hay 18 y en la última hay 1 electrón. Bien, tomen en cuenta esto. Hay un solo electrón en la última capa del átomo de cobre. El cobre tiene un número atómico que es el 29, su símbolo químico que es Cu, el nombre del elemento es cobre y su masa atómica es 63.546. Bien, vamos a hablar específicamente de estos datos después. Ahora lo damos como una descripción general y después vamos a ir profundizando en todo esto. Bueno, ya llegamos a los 14 minutos de video. En principio les voy a pedir que traten, por favor, de responder a las preguntas que figuraron en las diapositivas anteriores, y eso va a ser parte de una tarea nueva. Muchísimas gracias.